Bueno, vamos a empezar el día de hoy con manifestaciones clínicas. Ya, es que no podía darle a pantalla completa. Entonces, bien, dentro del programa, lo que nos establece primero para su manejo son las alteraciones de la sensibilidad, ¿sí? De las alteraciones de la sensibilidad tenemos desde la pérdida de la misma, que sería la anestesia, disminución, hipoestesia, el aumento de la sensibilidad, la hiperestesia, y la distorsión de la sensibilidad, que son las parestesias, que nosotros habitualmente conocemos como hormigueos o calambres. Ajá. Y ya alteraciones específicas de la sensibilidad, estos son, digamos, alteraciones de la sensibilidad de manera general, incluye todas las alteraciones. Pero ya de manera específica, por ejemplo, pérdida de la sensibilidad al dolor, sería la analgesia, disminución, y lo vamos a encontrar aquí también. Estesia es sensibilidad, an significa no sensibilidad. Hipos, recuerden del año pasado, disminución, hiper es el aumento. Bien, entonces, aquí tenemos los términos ya como tales. Anestesia, que es la abolición de todas las formas de sensibilidad. La hipo e hiper es la disminución o el aumento de las mismas. Ajá. Les decía que estas incluyen la estesia, implica todas las formas de sensibilidad. Incluiría, por ejemplo, dolor, tacto, temperatura. Cuando nosotros en un proceso quirúrgico anestesiamos a un paciente, abatimos todas las formas de sensibilidad, al dolor, al tacto y a la temperatura, ¿sí? Pero estos en general van a tener receptores específicos y van a tener cambios también específicos. Ajá. Estas formas de sensibilidad, dolor, tacto y temperatura se les llama sensibilidad vital, ¿sí? Y las diferenciamos de otras formas de sensibilidad que son sensibilidades especiales, ¿sí? Que van a necesitar de la corteza para su interpretación. En el caso del dolor, no lo necesita. Puede, de hecho, este estímulo sensitivo llegar a la corteza cerebral y nosotros hacernos conscientes de que tenemos esta alteración, o puede no ser así. A veces ocurre, por ejemplo, que nos encontramos por allí algún moretón y, ¡ay, caray! ¿Sí? ¿Y esto cuándo me salió? ¿Cuándo fue que me golpeé? Lo que pasa es que a veces los estímulos sensitivos son tan mínimos, ¿sí? O estamos concentrados en algo que el cerebro considera más importante, que a ese estímulo no lo alcanzamos a detectar, no llega a la corteza cerebral, ¿sí? Entonces puede ser quemaduras a veces, ¿sí? Por ahí nos encontramos, ¡ay, caray, qué me pasó! Pero les decía, realmente en ese momento no nos percatamos, no llega a la corteza, no lo hacemos consciente. En cambio, todos estos, presión, peso, vibración, ajá, todos estos sí necesitan que nosotros, bueno, que el estímulo sea de tal magnitud que llegue a la corteza para que lo podamos interpretar. Por ejemplo, para la valoración de presión, nosotros le pedimos al paciente que ponga sus dos palmas de las manos hacia arriba y que cierre los ojos. Y vamos a presionar de diferente manera en una palma y en la otra. Y el paciente tiene que decir en cuál de los dos sintió más presión, ¿sí? O le ponemos diferentes pesos. Le podemos poner, por ejemplo, una hoja de papel en una mano y le podemos poner un celular en la otra y tiene que discriminar entre ambos pesos cuál pesa más. Entonces, en este caso, que sí tiene que hacer una interpretación de la sensibilidad, a esto se le llama sensibilidad especial, ¿sí? Como habíamos comentado el lunes, recuerden, bueno, voy a regresar al símil de teléfono de México, que en el caso del sistema nervioso sí vamos a necesitar la integridad de toda la línea, ¿sí? Que nuestros receptores que estén situados en piel o en vísceras estén perfectamente íntegros. Esos receptores van a estar conectados a una fibra nerviosa, a un nervio periférico,
Y ese nervio periférico va a ir rumbo a la médula espinal. En la médula espinal va a ascender, va a subir a través de la médula y puede llegar a diferentes zonas. Digamos que como que la médula espinal es como una primera sucursal de Telmex, en el edificio, digamos, Telmex nada más tiene un edificio, y en la parte baja, la parte más baja del edificio, esa corresponde a la médula espinal. Habitualmente, voy a dejar de compartir, ¿sí? Habitualmente cuando nosotros vamos a una sucursal de Telmex, nos reciben en la planta baja, ¿sí? Donde están los funcionarios de más bajo nivel, los que atienden al público en general, y los que reciben todas las quejas, ¿sí? Que si el teléfono no funciona, que si me están cobrando de más, que fíjese que la línea se interrumpe y cosas por el estilo, ¿sí? Si ustedes han ido alguna vez a una sucursal de Telmex, verán que estos ejecutivos de bajo nivel están en la parte central de la sucursal. Y en la periferia, en los ventanales y demás, pues están todas las muestras de los nuevos teléfonos y cosas por el estilo, ¿sí? Nuestro sistema nervioso está dispuesto de esa misma manera. En el caso de la médula espinal, todo lo que tiene que ver con sustancia blanca, ¿sí? La sustancia blanca básicamente son como elevadores, son vías que suben y bajan, van llevando información. Y en la parte central de la médula espinal está la sustancia gris, donde están los cuerpos o zonas neuronales, ¿sí? Los que deciden. Pero a nivel de la médula espinal, realmente su poder de decisión, la médula es muy, muy pobre, ¿sí? Básicamente, lo único que podría trabajar la médula espinal son arcos reflejos, ¿sí? Que yo tenga un estímulo y que en ese momento se dé la respuesta inmediata sin que corteza se entere. No soy consciente de que se hizo. Tocamos algo caliente, quitamos la mano de inmediato, ¿sí? Y ya que la quitamos en ese momento, ¡ay, me quemé! ¿Sí? Pero es cuando ya quitamos la mano, nos hacemos conscientes del hecho de haber quitado la mano cuando ya lo hicimos. Lo que pasa es que en médula espinal llega la información y la respuesta inmediata, el arco reflejo, es una respuesta motora, quitó la mano, ¿sí? Y de esta información, si es lo suficientemente intensa, va a ascender hasta la corteza cerebral y en ese momento yo digo, caray, me quemé, ¿sí? Imagínense que no existiera este arco reflejo, entonces yo pongo la mano en una comal caliente, tiene que llegar a la médula, ir subiendo y demás, y llegar a la corteza, y yo pensaría, caray, como que me estoy quemando. Sería conveniente quitar mi mano, ¿sí? Ya cuando la quite, pues ya va a estar achicharrada, ¿sí? Entonces, no sucede así. La médula es capaz de dar respuestas inmediatas sin que la corteza se tenga que enterar. Por eso les decía que a veces llegamos a sufrir algunos inconvenientes sin ser conscientes de que nos ocurrió, ¿sí? Para eso está la médula espinal, que es la parte más básica, primaria de nuestro sistema nervioso. Y les decía que es tan básica, tan primaria, que hasta los gusanos tienen su médula espinal y también son capaces de tener arco reflejo, ¿sí? Entonces, regresando a lo de Telmex, bueno, los ejecutivos de nivel van a estar en la parte central, ¿sí? Y en la parte periférica va a haber parte blanca, digamos, de la médula espinal. Esa parte blanca de la médula espinal es que está constituida por fibras ascendentes y descendentes. Yo les decía, todo lo que es aferencia, todo lo que es sensitivo va a ir de la periferia hacia la médula espinal y va a llegar a esta parte blanca. En el caso de los estímulos sensitivos, estos van a llegar a la parte posterior de la médula espinal, ¿sí? Y dependiendo de su importancia van a ascender por estas fibras, por eso les decía que son como elevadores, llevando la información a estructuras más arriba, o si es que llegan hasta la corteza cerebral estos estímulos, la corteza va a dar una respuesta y esa respuesta habitualmente es motora. Y entonces va a ocupar fibras descendentes que van a ir también por esta sustancia blanca de la médula espinal para irse distribuyendo hacia las zonas donde tengas que hacerse esta respuesta motora.
Solo son relevantes aquellos estímulos que por su intensidad o por su importancia sí pueden llegar, ¿sí? De hecho, en el caso del dolor, por ejemplo, tenemos nosotros receptores al dolor en vísceras, en piel, y estos van a ir hacia la médula espinal, ¿sí? Van a subir por una vía que se llama haz espinotalámico lateral, ajá, y van a ir pasando por diferentes niveles. Entre ellos van a llegar a una estructura que se llama tálamo, y el tálamo le va a dar un matiz afectivo a ese estímulo doloroso, ¿sí? Si somos masoquistas, a lo mejor vamos a decir, ay, qué rico me está doliendo, ¿no? Pero en general el dolor para el resto de la gente pues es desagradable. Si es lo suficientemente intenso, va a subir después del tálamo a la corteza, y la corteza lo va a registrar como un estímulo doloroso y desagradable, ¿sí? Pero si no es tan importante, a lo mejor llega al tálamo, es desagradable, pero pues voy a quitar mi mano, pero yo voy a estar en otra cosa que mi corteza sí considera importante, ¿sí? Entonces, sí va a llegar a diferentes niveles. Por ejemplo, ahorita la posición, la manera como estamos acomodados. Habitualmente esta sensibilidad sube y va a llegar a cerebelo, ¿sí? En cerebelo se va a quedar y yo conservo la posición que tengo, en este caso, pues, posición sedente. Ajá. Ahora ustedes están acostados, están en decúbito. Pero en el momento en que esta posición se considera relevante, esa información va a subir de cerebelo a corteza, ¿sí? Puede que suba, puede que no, dependiendo de la importancia que tenga la posición en ese momento. Si empieza a temblar, segurito que va a subir a corteza, ¿no? Todo el mundo nos vamos a parar y vamos a ser conscientes de la posición en la que estábamos acomodados. Para que estos estímulos lleguen a médula espinal, vamos a necesitar que nuestros receptores periféricos, los que están en piel, en caso de que así sea, o los que tenemos en vísceras, por ejemplo, que les decía, tenemos receptores también al dolor, ajá, en las vísceras, y esos receptores tienen que estar íntegros, sin lesiones, para pasar ese estímulo. Ese estímulo se va a ir a través de un nervio periférico y va a llegar a la médula espinal, ¿sí? Si hay algo que dañe, ya sea al receptor, a ese nervio periférico, o en la médula espinal haya un daño, o en la vía que sube hacia corteza cerebral hay un daño, entonces ya no se va a registrar. De hecho, nosotros interrumpimos el paso de este estímulo cuando aplicamos anestésicos, ¿sí? Por ejemplo, cuando vamos al dentista, pues le ponemos un anestésico a una de las ramas del trigémino para que el dentista pueda trabajar nuestras piezas dentales sin que nos duele, sin que lo mordamos. ¿De acuerdo? Entonces, esta interrupción puede ser traumática, puede ser tumoral, una compresión, por ejemplo, por un tumor, o puede ser, les decía, en el caso de la piel, ¿sí? Si hay una quemadura extensa, se lleva a los receptores, todos, no se lleva nada más a los del dolor, se lleva a los de presión, los de temperatura, todos los chamusca, los calcina, ¿sí? Y entonces, pues en ese momento no vamos a sentir dolor porque nuestros receptores ya brillaron por su ausencia. A lo mejor, si la fibra nerviosa no sufrió daño, esa sí puede llevar el estímulo doloroso, pero ya los receptores que estaban en piel, esos ya desaparecieron, ¿sí? Ahora, estas lesiones puede que no sean ni en el receptor, ni en el nervio periférico, sino en médula espinal, ¿sí? Entonces, cuando tenemos una sección medular o un traumatismo medular, pues esto pudiese ser causa de alteraciones en nuestra sensibilidad. Aquí les puse dos ejemplos. Por ejemplo, uno sería las quemaduras cuando dañan los receptores. Chin, allí no hay receptores. La lepra, por ejemplo, afecta a los nervios periféricos, ¿sí? Y nos va a dar alteraciones en la sensibilidad en estos tipos de sensibilidad, ¿sí? Pero tenemos también, por ejemplo, las hernias de disco. Y esos cojinetes a veces hacen chipotes, eso sería una hernia. Y ese chipote tiene la buena puntería de caer o presionar sobre la fibra nerviosa, la sensitiva, que va a entrar a la médula. Allí la pisa.
y eso va a ser causa de dolor, ¿sí? Y pudiese ser alteraciones, por ejemplo, de hiperestesia, aumento de la sensibilidad, o al contrario, hipoestesia o anestesia. Entonces, dependiendo de la manera como esté traumatizando la fibra, va a ser la alteración de la sensibilidad que pudiéramos presentar, ¿sí? Les puse también otra patología, la amiloidosis, en la cual hay presencia de proteínas en en el espacio extracelular, y eso va a modificar también la sensibilidad. Bien, en la parestesia, que les decía que las parestesias son alteraciones o distorsiones de la sensibilidad, ¿sí? Y nosotros o los pacientes los referimos sobre todo como hormigueos o calambres. Ajá. Esto nos ocurre, por ejemplo, cuando hay compresión transitoria de los nervios periféricos. Cuando nosotros cruzamos las piernas, por ejemplo, o metemos una piernita abajo de la otra para, según nosotros, acomodarnos y platicar mejor. Y ya cuando recuperan su posición, al principio hay anestesia, ¿no? No la sentimos. Pero cuando se está recuperando la sensibilidad, ¿qué tal los hormigueos? ¿Sí? Y la verdad es que son muy molestos. No, no, no le toques porque duele mucho. Espérate a que recupere yo la sensibilidad y se me quiten los hormigueos, porque si dan estímulo en ese momento se siente horrible, ¿sí? Ahora, a veces estas alteraciones en los nervios periféricos pueden estar dadas, no como en este caso, por una compresión transitoria. Puede ser por afecciones crónicas del sistema nervioso, por ejemplo, en diabetes mellitus, hay una neuropatía periférica, en el alcoholismo, ¿sí? Que hay un déficit de vitamina B12 y pues le damos vitamina B12, que es un antineurítico, para disminuir un poquito las molestias de los pacientes. Aquí está la que mencionaba hace rato, ¿sí? Las hernias de disco que llegan a presionar alguna parte del nervio, y eso puede provocar alteraciones en la sensibilidad. Este que también es bastante frecuente, sobre todo ahora que estamos usando mucho la computadora, ¿sí? El síndrome del túnel carpiano también es bastante frecuente y puede ser crónico, de hecho, sobre todo los que se dedican a esto, ¿no? Ingenieros en computación y demás que continuamente están usando la computadora, llegan a presentar una molestia crónica, ¿sí? Les decía que en el caso del dolor, algo significa dolor, y entonces pueden presentar desde analgesia, pérdida de la sensibilidad al dolor, disminución de la misma o aumento, que sería la hiperalgesia, ¿sí? Hay algunos pacientes que presentan este síndrome de insensibilidad congénita al dolor, ¿sí? Son pacientes que no les duele. Las quemaduras, los traumatismos y demás no presentan. En algún momento de mi vida, cuando me enteré que existía esto, decía yo, qué envidia, ¿no? No tener dolor, qué rico. Y realmente no es así, porque el dolor tiene una función protectora, evitar que el daño a las estructuras se haga mayor. Ya después me enteré que las personas que tienen este síndrome, pues tienen cicatrices amplísimas, porque llegan a sufrir quemaduras muy amplias y muy profundas sin que sientan dolor, y el dolor, no, o sea, no hay nada que les avise, pues excepto el olor, ¿no? De que hay algo por ahí que se está quemando y resulta que son ellos, o sufren traumatismos importantes sin que el dolor les avise que tienen que retirar sus extremidades de la zona que les está causando daño. Uh-huh. Hay otras que también presentan problemas a este nivel, como la lepra o la siringomielia. Esta afecta médula espinal y ocasiona que ese paso de la sensibilidad al dolor, pues no se dé. Tenemos también alteraciones en la movilidad. Espérenme, es que no sé si el programa lo incluye. Alteraciones, por ejemplo, en la sensibilidad a la temperatura. Cuando hay alteraciones de la temperatura, se les llama termoestesia. Y cuando es para el calor, y cuando es de frío es crioestesia, ¿sí?
La termoestesia es sensibilidad al calor y la crioestesia es la sensibilidad al frío. Podemos tener crioanestesia, ¿sí? Insensibilidad al frío, o termoanestesia, insensibilidad al calor. Esas serían en cuanto a temperatura. Las de algos es de dolor y las de tacto, anestesia, hiperestesia o hipoestesia. Tenemos también alteraciones de la movilidad. Nuestros nervios periféricos también llegan a zonas musculares y aquí la vía es a la inversa, ¿sí? Va del centro hacia la periferia. Es una eferencia. Las aferencias van de la periferia al centro y llevan estímulos sensitivos. En el caso de las respuestas motoras van del sistema nervioso central hacia la periferia, ¿sí? En el caso de las alteraciones a la movilidad, tenemos desde la parálisis, que es la ausencia del movimiento motor voluntario. Este movimiento se origina en la corteza cerebral, ¿sí? Nosotros tenemos una vía muy importante a nivel de la corteza en esta zona, ¿sí? La circunvolución prerolándica, que es frontal. Allí se origina la vía piramidal, ¿sí? En estas células, en las células de Betz o células piramidales, allí se origina la vía piramidal. Y esta vía piramidal va a llevar toda la respuesta motora voluntaria de nuestro cuerpo. Voy a adelantar un poquito las diapositivas. Ay, aquí la tenemos. Bien, aquí es el sitio donde se origina la vía piramidal. Va a descender, va a pasar por la zona basal, esta es la zona, aquí están los ganglios basales, y va a seguir por el mesencéfalo, por el puente, ¿sí? O protuberancia anular, y llegando al bulbo raquídeo, ¿sí? Allí va a brincar al lado opuesto. El del lado derecho se va a ir hacia el lado izquierdo y va a terminar dando la movilidad de la mitad del cuerpo del lado izquierdo, ¿sí? Del lado opuesto a donde se originó. En el caso del lado izquierdo, se origina también aquí, desciende del mismo lado, se le llama ipsilateral, ¿sí? Y llegando al bulbo raquídeo, se brinca al otro lado y entonces nos va a dar la movilidad del lado derecho del cuerpo, ¿sí? Esto es importante de la vía piramidal. ¿Por qué? Porque cuando los pacientes tienen algún problema cerebral, una hemorragia, una embolia, ¿sí? Habitualmente es del lado opuesto a donde se presenta la parálisis. Si yo veo a mi paciente que arrastra el lado izquierdo, es que del lado derecho fue donde tuvo el problema de la vía piramidal. Les decía que las alteraciones en la vía piramidal, perdón, en la parte motora, pueden ser también a diferentes niveles, ¿sí? Pueden ser centrales, como en el caso de las hemorragias cerebrales, y el daño es muy extenso, ¿sí? Muy extenso porque es en el sitio de origen de la vía piramidal. Pero pueden ser más periféricos, ¿sí? Pudiese ser que el problema esté a nivel de la médula espinal, por ejemplo, ¿sí? Pudiese ser que el problema esté en el nervio periférico o inclusive en las fibras que llegan al músculo, ¿sí? Algunos atletas, por ejemplo, llegan a presentar problemas musculares. Entonces, aquí les puse de ejemplo por nervio facial, por ejemplo, ustedes han visto que hay personas que tienen parálisis facial, ¿sí? Esa parálisis facial puede ser en las fibras que llegan al músculo, a los músculos que inerva el facial, que es lo más frecuente, ¿no? A veces por cambios de temperatura o por infecciones virales, se nos paraliza la mitad de la cara. Y ahí el daño está en el nervio, en la parte periférica del nervio facial, donde se inerva, donde se junta, digamos, donde estimula los músculos de la cara, ¿sí?
los músculos de la gesticulación. Chin, todos esos se dañan porque esa parte periférica del nervio facial, el que estaba en contacto directo con los músculos, resultó dañado. Puede ser que no. Puede ser que el daño sea más hacia el centro del cerebro, hacia donde se origina el nervio facial. A eso se le llama parálisis supranuclear, ¿sí? Que es, híjole, en el sitio de emergencia del facial, que sería a nivel de la protuberancia anular. Y entonces el daño va a ser mucho más severo, ¿sí? De hecho, cuando ocurre allí donde está la protuberancia anular, no es únicamente el facial el que resulta dañado, ¿sí? Generalmente son otras estructuras que también se dañan porque es así como que donde están muchos de los sitios de origen de los nervios craneales, por ejemplo, ¿sí? Entonces, mientras más lejano, más distal en cuanto a motor, el daño va a ser mucho más preciso. Mientras más central, el daño va a ser mucho más extenso. ¿Sí? Dentro de las alteraciones de la movilidad, les decía, entonces, pues que pueden ser variadas. Tenemos dentro de la parálisis la monoplejía o monoplegia, que nos afecta únicamente un segmento, ¿sí? Una extremidad. Esto lo vemos, por ejemplo, déjenme ver si esto está, aquí está. ¿Sí? No tengo imagen. En el caso de la monoplejía, yo ya lo he visto. A veces en las atenciones del parto, como que la comadrona o el médico no tienen mucha experiencia y se desesperan. Y en vez de ayudarle al bebé a salir con suavidad, ¿sí? Moverle su cabeza hacia abajo, hacia arriba, ¿no? Lo sacan prácticamente a jalones y a veces dañan el plexo braquial. Y entonces el bebé presenta una monoplegia que puede ser inclusive crónica, ¿sí? A veces es transitoria, nada más fue como que lo lastimaron, elongaron el nervio y ya después se recupera la movilidad del segmento, pero a veces no, a veces el daño sí es muy importante y el paciente queda con una monoplegia de la extremidad, de alguna de las extremidades superiores. Hay que tener mucho cuidado, ¿sí? Una diplegia o diplejía me dice que son dos segmentos los que están afectados. En general utilizamos diplejía para las extremidades superiores, ¿sí? Son dos. Y la paraplejía o paraplegia también son dos, pero son las extremidades inferiores, ¿sí? En la diplejía o diplegia, cuando son las extremidades superiores, por ejemplo, llegan a afectarse cuando hay un problema medular en el segmento, ¿sí? Entonces, se daña la médula en sus astas anteriores. Las astas anteriores son motoras y las astas posteriores son sensitivas. Y si hay un daño de algún tipo en las astas anteriores en el segmento cervical o torácico, puede resultar en la afectación de los dos miembros superiores. La paraplegia o paraplegia les decía que es más de los miembros inferiores. Muchas veces ocurre por sección medular, ¿sí? Accidentes automovilísticos, atropellamientos que cortan la médula espinal y el paciente pierde la movilidad de los miembros inferiores. No nada más la movilidad, también la sensibilidad, ¿sí? La hemiplegia o hemiplegia se refiere a la mitad izquierda o derecha del cuerpo, ¿sí? Y la cuadriplejía, pues son las cuatro extremidades. Ay. Aquí tenemos, ¿sí? La hemiplegia, vean, aquí está señalado que la vía piramidal afectada es la del lado izquierdo, por eso la parálisis se presenta en el lado derecho. Y a la inversa, ¿no? Si acá está el daño, entonces la parálisis va a ser de este lado, ¿sí? Lo vemos mucho en pacientes que tenían problema hipertensivo, ¿sí? Enfermedad hipertensiva, que llegan a tener una enfermedad vascular cerebral y los pacientes quedan en estas condiciones. Ahora, existe un término que se refiere a la limitación o pérdida de la fuerza muscular sin alteración en la movilidad.
El paciente lo puede mover, pero no tiene la fuerza necesaria para realizar los movimientos, ¿sí? Aquí estamos hablando de una pérdida real de la fuerza. Hay un término en la cual el paciente dice, me siento sin fuerzas, dice, me siento desguanzado. ¿Se acuerdan cuál es la diferencia entre astenia y adinamia? ¿Sí? Astenia, que se refiere a la sensación de flojera, la falta de voluntad o de ganas de hacer las cosas. Eso es astenia. En el caso de la dinamia, sí tienen ganas, pero se sienten sin fuerzas. Pero es una, o sea, es una sensibilidad, digamos, emocional. ¿Sí? En el caso de una pérdida real de la fuerza, el término es paresia. Ahora, la paresia también puede ser periférica, ¿sí? Tan periférica como que sea el músculo el que esté dañado, no tanto la fibra, perdón, el efector muscular, solo la fibra muscular es la que está afectada. Puede ser que sí sea el nervio periférico o puede ser que sea una lesión a nivel central, ¿sí? Y esto hace que el paciente tenga disminución real de la fuerza muscular. Bien, ahora, las alteraciones en la paresia, ¿sí?, pueden ser tan extensas como una cuadriparesia, que todas las extremidades tengan esa pérdida real de la fuerza, o puede ser que no, que únicamente haya disminución en un segmento. Por ejemplo, esto que les decía yo, de daño al plexo braquial, habitualmente se acompaña de parálisis y de paresia, pero es una monoparesia, nada más del lado donde se afectó, ¿sí? Puede ser en los dos segmentos superiores una diparesia, puede ser en los dos inferiores una paraparesia, la mitad izquierda o derecha del cuerpo, la hemiparesia, o los 4 segmentos. Esto me está hablando de que el daño es central, ¿sí? De hecho, desde acá ya sé que el daño es central y que es por encima de la médula espinal. Una paraparesia habitualmente es a nivel de médula espinal. Aquí está la monoparesia, una diparesia, una paraparesia, si nada más estuviera afectado esto, ¿sí? Y una tetraparesia, cuando son los 4 segmentos. Bien, podemos tener también alteraciones del desarrollo muscular, ¿sí? Se define al trofismo, ¿sí?, como el volumen muscular o el estado de nutrición, ¿sí?, de un músculo. Cuando nosotros valoramos trofismo, lo que valoramos es el volumen, ¿sí? ¿Qué tan gordito está ese músculo? Ok, bien. Entonces les decía que pueden haber, por problemas neurológicos, recuerden que nuestros músculos siempre van a estar recibiendo estímulo nervioso, siempre, ¿sí? Estemos despiertos, estemos dormidos, estemos como estemos, mientras haya integridad del sistema nervioso, esos músculos siempre van a estar recibiendo un estímulo, ¿sí? Los músculos no se nos desinflan cuando nos dormimos, no quedamos en calidad de plastas en la cama, ¿sí? No, realmente van a tener ese estímulo nervioso continuo que les permite mantener un estado de contracción parcial en reposo, ¿sí? Ya cuando nosotros nos movilizamos, entonces agarra un tono un poquito, digamos, un volumen y una dureza un poquito diferente, pero aún estando dormidos, siempre vamos a tener esa forma de humanos gracias a nuestros músculos. Ahora, en el caso de los músculos vamos a valorar diferentes cosas. Una de ellas es la fuerza muscular, que ya les había hablado de la paresia. Cuando hay alteración de la fuerza muscular, podemos tener paresia, ¿sí? Monoparesia, diparesia, tetraparesia, etc. Para valorar la fuerza muscular existe una escala que van ustedes a ver en la práctica clínica, ¿sí? Entonces le vamos a dar una numeración dependiendo del grado de fuerza que el paciente presente. Vamos a hacer movimientos a favor de la gravedad, contra gravedad, a favor de la gravedad y contra resistencia, y luego contra gravedad y contra resistencia.
lo vamos a ver desde el punto de vista neurológico, ¿sí? Al final de cuentas es lo mismo, trofismo sigue siendo trofismo, y es el volumen que tiene el músculo. En el caso de trofismo, lo que utilizamos es una cinta métrica, y vamos a medir cada músculo en la parte más boludita del músculo. Por ejemplo, en el brazo, en la parte más boludita del bíceps, ahí le medimos. Y comparamos contra el bíceps del otro brazo. Por supuesto que si mi paciente es diestro, va a tener un poquito más de volumen del lado donde trabaja más, ¿sí? En el caso, bueno, del brazo contrario, pues va a estar un poquito, muy poquito menos boludito el músculo. En el caso de las extremidades inferiores, pues tomamos los gemelos, ¿sí? Y ahí donde está más boludito, donde está la maraca, ahí le medimos de un lado y le medimos del otro. Y comparamos, ¿sí? A menos que sea futbolista y que sea diestro, ¿sí? En general nosotros tenemos el mismo volumen de músculo de un lado que del otro. En el caso de los futbolistas, pues no, van a tener un poquito más de volumen del lado donde más patean, ¿ok? Bien, entonces, en el caso de las alteraciones en el desarrollo muscular en el trofismo, lo que más llegamos a ver es atrofia e hipotrofia. Aunque algunas personas sí presentan hipertrofia, ¿sí? Por ejemplo, aquellos que llegan a tener una adicción a los gimnasios, que presentan algo que se llama vigorexia, es una patología, ¿sí? Llegan a presentar un aumento patológico del volumen muscular, ¿sí? Pero lo que encontramos con mucha mayor frecuencia es lo contrario, atrofia e hipotrofia, ¿sí? En el caso de la atrofia, encontramos que hay una disminución del volumen de las fibras, ¿sí? Puede ser de ambos, ¿sí? Que el volumen de las fibras esté disminuido y que también el número de fibras sea menor al normal. Ajá. O puede ser que únicamente sea el volumen lo que está disminuido. El número de fibras que tiene ese músculo están completitas, pero están muy delgaditas, están muy adelgazadas, ¿sí? Estas alteraciones en el trofismo, ¿sí? En pérdida o disminución del volumen muscular, puede deberse a diferentes causas, ¿sí? Puede ser, es que las puse en desorden, perdón, ¿sí? A nivel del músculo, que haya daño muscular, a eso se le llama una miopatía, ¿sí? El paciente va a tener algún problema en el desarrollo muscular, pero es intrínseco del músculo. Puede ser una alteración refleja, ¿sí? En el cual el paciente pudiera tener un estímulo neurológico anormal, ¿sí? Por ejemplo, cuando hay tétanos, ¿sí? En el tétanos va a tener hipertonía muscular, ajá, y puede tener hipertrofia muscular. Pero lo más frecuente es que sean de tipo neuropático, en el cual no llega ese estímulo neurológico que debería de ser continuo, no va a llegar de manera continua al músculo y eso va a determinar que vaya perdiendo volumen de manera gradual, ¿sí? Puede ser, por ejemplo, por procesos degenerativos, como en el caso de la poliomielitis, que afortunadamente ahora ya no se ve mucho, pero gente de mi generación, no sé si alcanzaron a conocer al doctor Benjamín Díaz, él tenía secuelas de poliomielitis. Una de sus extremidades pélvicas tenía menos longitud y mucho menos volumen que la otra, por secuelas de poliomielitis. Todavía para mi generación la polio era relativamente frecuente, ¿sí? Pero también puede ser por procesos no degenerativos, las hemiplejías, ¿sí? O hemiplegias. Cuando hay una hemorragia cerebral, hay un daño a la vía piramidal y entonces estos músculos que ya no reciben la inervación adecuada, el estímulo nervioso adecuado, van a ir perdiendo gradualmente su volumen, ¿sí? Aquí estamos hablando de atrofia e hipotrofia. Aquí ya entré así como que en muchos detalles cuando los daños son musculares, ¿sí? Pueden ser procesos genéticos, ¿sí? O pueden ser procesos
hasta inclusive parasitarios. Aquí hay una afectación específica del músculo, ¿sí? Las miositis, por ejemplo. Ajá. En las reflejas, por ejemplo, a veces el problema no es propiamente el músculo, sino en la articulación proximal al músculo. En la artritis reumatoide, por ejemplo, que hay una afectación articular importante con inflamación y degeneración articular, al no poder mover la articulación, los músculos cercanos a esa articulación también van a ir perdiendo volumen. Bien, aquí tenemos ejemplos de atrofia muscular. Vean el volumen de este bíceps y vean el volumen de este, ¿sí? Algo que se me estaba pasando. Siempre que el trofismo, la circunferencia de este músculo, lo comparamos con el del otro lado. No comparamos este con el de otro paciente, ¿sí? No, imagínense este contra el de no sé, Brad Pitt, pues no. Ajá. Entonces, siempre este con el contralateral. Comparen esta con esta.